Muy buenos días, mi nombre es René Merino, gracias Gaby. El tema que vamos a tratar hoy es el manejo de cash flow y pricing durante y post cuarentena. Yo me voy a encargar del primer tema que tiene que ver con el cash flow y después mi colega Jorge Bedoya les hablará del tema del pricing. En el tema del cash flow vamos a hablar básicamente de tres temas. En primer lugar, cuáles son los escenarios previsibles que tenemos ahora en la cuarentena y post cuarentena. En función a eso, definir cuáles son las estrategias generales y específicas del manejo del flujo, un resumen o sumario de lo que hemos tratado en la presentación. Y para empezar a hablar de los escenarios, voy a tomar información publicada recientemente por la CEPAL en relación a cuáles son las vulnerabilidades que en general los países latinoamericanos tenemos para enfrentar esta crisis, en donde hay elementos comunes como los altos niveles de deuda pública y pago de intereses, el espacio de política monetaria comprometido después de la crisis del 2018, la vulnerabilidad de las empresas del sector público, los altos niveles de deuda estatal y del sector corporativo no financiero, y la recaudación fiscal insuficiente con altos niveles de evasión y elusión fiscal. Como ustedes ven, está subrayado el tema de política monetaria, básicamente porque en el Ecuador esta limitación es muchísimo más grande por el esquema monetario de la dolarización, en donde de hecho mucho espacio de política monetaria no existe. En función a esta realidad y estas vulnerabilidades, ¿cuáles son los impactos previsibles en los países latinoamericanos? Pasemos a la siguiente, por favor. Tenemos algún pequeño problema con la comunicación. De todas maneras, ya en unos pocos minutos van a mirar nuevamente la presentación. Pero básicamente, dentro de los problemas que tenemos como países latinoamericanos, está la disminución de los precios de los productos, de los commodities. En el Ecuador, particularmente, hemos vivido esta realidad con la disminución de los precios del petróleo, que nos ha ocasionado, como ustedes conocen, problemas significativos. Tenemos la reducción del comercio internacional, la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, la menor demanda de los servicios turísticos y la reducción de las remesas. Bueno, creo que ya estamos nuevamente con la presentación. Bueno, básicamente lo que se prevé es que todos estos elementos que, como digo, nos afectan a todos los países latinoamericanos, pero sobre todo al Ecuador por las limitaciones que tenemos de política monetaria, el impacto previsible en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto, es que todos los países latinoamericanos van a tener decrecimientos. Estos decrecimientos van a ir de mayor a menor y como vemos en el caso del Ecuador, el decrecimiento sería de alrededor del 6,5%. Complementando estas cifras del entorno latinoamericano, que como digo, fueron extraídas de un documento de la CEPAL, veamos un poquito qué está pasando con los hábitos de consumo ya en la realidad propia del Ecuador. Y para eso vamos a utilizar una investigación que hizo Ipsos. Ipsos es una multinacional de estudios de mercado que tiene operaciones aquí en el Ecuador. Y básicamente ellos midieron los cambios en la frecuencia de la compra habitual de ciertos productos y esto de cierta manera nos ayuda a identificar qué productos están beneficiando y cuáles están teniendo problemas en función al tema de la pandemia. Y vemos que la frecuencia de compra, por ejemplo, en lo que es alimentos y productos de limpieza del hogar, aumentó durante la pandemia. Lo que tiene que ver con productos de higiene personal y medicinas se ha mantenido. Y en cambio han disminuido la frecuencia de compra de bebidas alcohólicas, de smartphones, ropa, zapatos
artículos de tecnología, artículos de belleza. Entonces, si hacemos una conclusión o un análisis de este comportamiento, vemos que la gente se está enfocando a aquellos temas que son de primera necesidad y relacionados con temas sanitarios, y básicamente está posfechando todos los temas suntuarios como los que están marcados en rojo, ¿no? Además, se les preguntó a la gente cuáles eran su prioridad de los gastos de productos y servicios y si es que esa prioridad iba a cambiar. Fíjense ustedes qué interesante que el 60% de los encuestados respondieron que van a cambiar totalmente sus prioridades en los gastos y consumos. ¿Qué es lo que esto nos dice? Que claramente los hábitos de consumo del mercado están cambiando, han cambiado durante la cuarentena y van a cambiar en la post-cuarentena. ¿En qué se supone o en qué se prevé que va a gastar su dinero después de que superemos el COVID-19? El 78% respondió que consumos de productos ecuatorianos en seguros médicos. Entonces, fíjense nuevamente, ¿no? La prioridad va a estar obviamente en temas de salud, y eso es consistente con la siguiente lámina, en donde se le preguntó a la gente, después de la crisis, de superar la crisis, cuáles considera que son los elementos más importantes en su vida y en la vida de su familia. 94% contestó que ahorrar dinero, el 35% comprar un seguro de salud y el 20% comprar un seguro exequial. Entonces, básicamente, esto valida un poco lo que hablamos antes, de que las prioridades y los hábitos de consumo han cambiado y van a cambiar. El foco ahora va a estar hacia el ahorro y los temas sanitarios, y se va a posfechar, básicamente, o diferir todos los temas que tienen que ver con asuntos no esenciales o asuntos suntuarios. En este esquema, entendiendo que tenemos una realidad económica compleja y un cambio importante en los hábitos de consumo, ¿cuáles pueden ser los escenarios previsibles? Y aquí también debemos tener en cuenta que la recuperación no va a ser la misma por sector y cada región en el Ecuador. Básicamente, ¿por qué? ¿O cuáles son las razones que van a hacer que esta recuperación sea diferenciada? Por un lado, el control del gobierno, los diferentes municipios van a ir liberando los sectores económicos de acuerdo a la semaforización, y eso no va a ser igual en todas las regiones. Además está la diferenciación entre sectores esenciales y no esenciales. Dependerá también de los acuerdos políticos para las nuevas reglas económicas del país en temas laborales, de déficit fiscal y de reglas tributarias. Dependerá también del apoyo crediticio que el sector financiero quiera dar a determinados sectores, los acuerdos que se logren con la fuerza laboral y los sindicatos, y el triaje y detección de contagios, teniendo en cuenta que es muy probable que una vez que se libere la movilidad y pasemos del aislamiento al distanciamiento, es muy probable, como digo, que tengamos una segunda oleada de contagios, y eso probablemente nos haga regresar en ciertos lugares geográficos a temas nuevamente de aislamiento. Entonces, en este entorno, con un escenario económico complejo, con un cambio en los hábitos del consumidor y con una incertidumbre en relación a cómo va a ser la reactivación geográfica, dependiendo de la industria y de dónde estamos en el país, ¿cuáles son las preguntas lógicas que puede hacerse un CEO en esta coyuntura? ¿El modelo actual de negocio es viable en el futuro, considerando la nueva realidad económica y el cambio en los hábitos de consumo? ¿Qué capacidad tiene mi negocio para adaptarse al nuevo entorno? ¿Cuánto tiempo puede durar el flujo de caja si se mantienen las condiciones actuales? Y aquí básicamente se maneja un concepto que en inglés es el burn rate, que es básicamente qué tan rápido consumo yo mi flujo de caja. Lo ideal aquí es buscar maneras para que el consumo del flujo de caja sea lo más lento posible, de manera de que el flujo de caja me dure el mayor tiempo posible, considerando que hay esta incertidumbre en relación a cuándo y cómo se van a reactivar las operaciones. Y finalmente, ¿a qué fuentes de recursos puedo acceder para sostener la operación y redireccionar el modelo de negocio? Y en función a esto, hay algunos temas de ya estrategias específicas de manejo de flujo de caja, y los vamos a tratar dividiéndolas en términos generales y después en temas específicos para cada una de las entradas y salidas del flujo de caja. Dentro de lo que son las estrategias generales, la primera recomendación es mantener el norte. Si bien estamos en una coyuntura especial y específica derivada del aislamiento y lo vamos a tener que hacer la transición hacia el distanciamiento y el reinicio de actividades, hay que tomar acciones en el corto plazo derivadas de la emergencia que tenemos ahora, pero no debemos perder de vista la visión a mediano y largo plazo. Esa visión a mediano y largo plazo
debería considerar la redefinición del nuevo modelo de negocio, porque va a haber muchísimas empresas cuyo modelo de negocio, lo que hemos utilizado hasta ahora, probablemente no sigan siendo viables en los mismos esquemas o en el mismo modelo de negocio que se tenía anteriormente y por lo tanto va a depender en gran medida de la habilidad que tengamos de adaptarnos a ese nuevo entorno, adaptarnos a esos cambios en los hábitos de nuestros consumidores y replantear nuestro modelo de negocios. Teniendo en cuenta que toda crisis genera oportunidades y la idea siempre va a ser, una vez que evaluamos que nuestro negocio es viable en el futuro, identificar e instrumentar cuál es el camino que debemos tomar hacia la recuperación para implementar ese nuevo modelo de negocio. En ese sentido, es indispensable tener un comité de flujo de caja o war room, como se lo conoce en inglés. Básicamente, la idea de este comité, que no es el comité de crisis, es un comité específico dirigido para la gestión del efectivo. En este comité, lo que debemos hacer es enfocarnos en cómo se va a gestionar el efectivo, mantener reuniones semanales para evaluar cómo avanza el tema del flujo de caja. La idea de que sea semanal es que generemos reacciones en tiempo real. Algunos de nuestros clientes no lo están haciendo ni siquiera semanalmente, sino más bien cada 2 o 3 días. Y esto parte del principio de que en coyunturas como la que tenemos ahora, el flujo de caja es el rey. Y si bien este es un dicho conocido, digamos, el tema es que en este momento la prioridad es flujo de caja antes de rentabilidad. El flujo de caja es los problemas de flujo de caja es lo que normalmente genera problemas en la sostenibilidad de los negocios más que la rentabilidad. Los problemas de rentabilidad tienen un horizonte de recuperación mucho más amplio que los problemas que podemos tener en el flujo de caja. Además, debemos considerar el manejo de escenarios. No podemos basarnos en una sola visión o en una sola alternativa. Debemos manejar escenarios y para el manejo de los escenarios, la primera recomendación es partir de un presupuesto realista para los próximos 2 años, para el 2020 y 2021. Es indispensable que en esta proyección seamos lo más objetivos y lo más realistas posibles. El flujo de caja debemos hacer una proyección semanal, al menos durante las próximas 12 o 13 semanas, es decir, irnos hacia 3 meses. La idea de hacer ese flujo de caja proyectado a las próximas 12 semanas o 3 meses es estimar cuál es la capacidad operativa real con el flujo de caja actual y flujo de caja que yo preveo tener en las próximas semanas. Ese flujo de caja proyectado debería ser revisado y ajustado semanalmente, de manera de poder mirar cuál es el desempeño real del negocio en función a lo que teníamos previsto y poder ir haciendo ajustes, como les decía, en tiempo real. Además, va a ser indispensable establecer un plan de continuidad del negocio. Este fue el motivo de nuestro webinar anterior, para quienes lo participaron, y debemos evaluar objetivamente cuál es la viabilidad del negocio. Y en este sentido, básicamente, vamos a tener 2 alternativas, ¿no? Es decir, si nosotros, entendiendo que el entorno cambió, que la coyuntura económica cambió, y estamos dispuestos a hacer un nuevo modelo de negocio, bueno, pues habrá negocios que con un cierto espacio de maniobra van a lograr salir y van a lograr validar su viabilidad del negocio y crecer en el futuro. Habrá otros negocios que por su situación financiera específica o por el sector en el que están, eventualmente podrían no ser viables en el futuro y eventualmente ahí habrá que evaluar una posible salida ordenada. En ese sentido, me gustaría adelantarles y comentarles que la próxima semana vamos a tener un foro con especialistas, básicamente en relación al manejo específico de las acreencias en tiempos de crisis, lo cual puede ser particularmente interesante para los dos posibles caminos que tenemos. Para aquellos negocios que, reenfocando su modelo de negocios, se vuelvan viables en el corto y mediano plazos, y aquellos negocios que no tienen posibilidades de volverse viables y que probablemente lo que haya que hacer es una salida ordenada. Finalmente, en términos de las estrategias generales, hay que tener en cuenta la empatía y comunicación. Para eso debemos saber que no somos los únicos que estamos atravesando por esta circunstancia o por esta coyuntura, sino que nuestros clientes y proveedores pasan por la misma situación. De manera de que debemos mantener canales de comunicación abiertos
con los clientes, proveedores y financistas. Es súper importante que se mantenga esa comunicación permanente. Muy bien, ahora vamos a hablar ya de temas puntuales y específicos con cada uno de los componentes del flujo de caja en términos de entradas del flujo de caja y de salidas del flujo de caja. Dentro de lo que son las entradas del primer punto son las ventas. ¿Y qué debemos o qué podemos hacer para incentivar o sostener las ventas? Y ahí hay varias alternativas. En primer lugar están las promociones y descuentos. Después ya Jorge les hablará más en detalle de este tema del pricing y de cómo se manejan los descuentos. Después va a ser necesario, en función a la nueva coyuntura, ampliar los canales que tenemos, tanto hacia canales digitales como hacia las entregas en casa. Y adicionalmente hay que evaluar la introducción de nuevos productos y servicios en función a las necesidades reales de los clientes. Darles crédito a los clientes puede ser una alternativa para sostener e incrementar las ventas. Y ahora que los hábitos de consumo, como vimos, han cambiado, es súper importante y vital tener un conocimiento profundo del cliente, y para eso ahora hay herramientas muy útiles con Analytics y Big Data. Nosotros, de hecho, dentro del grupo BDO tenemos una alianza con Telefónica que nos permite conocer el comportamiento de los clientes a través de lo que hacen usando sus smartphones. Y como digo, la coyuntura actual es vital entender el comportamiento del cliente para darle valor, de manera de con eso generar una cierta fidelidad y que considere nuestro producto como esencial, aunque eventualmente no esté dentro de las categorías determinadas como necesariamente esenciales. Además, alianzas sectoriales para incentivar el consumo. Lamentablemente en el Ecuador esto no es un tema común, pero vale la pena comentarles que en China, después de que ya se cerró el confinamiento, por ejemplo, las grandes cadenas de retail básicamente se han aliado para buscar que la gente deje de comprar en línea y vuelva a ir a los supermercados. Y ese es un ejemplo de las alianzas sectoriales para incentivar el consumo. Después está la recuperación de mi cartera o la cobranza. Aquí debemos evaluar las alternativas que tenemos. Son hacer descuentos por pronto pago para aquellos clientes que estén dispuestos a hacerlo. Y la otra alternativa es evaluar el factoring. Sin embargo, hay que evaluar bien ahí el tema del costo-beneficio, porque las alternativas que tenemos son bastante onerosas. Sin embargo, hay algunos bancos que van a reenfocar una de sus líneas de negocio hacia el descuento de la facturación para sus clientes, y esto puede ser una alternativa interesante. Otra entrada puede ser el financiamiento adicional o nuevo financiamiento. Y aquí básicamente la estrategia sería ampliar las líneas con los financistas actuales. Ahora, para obtener una posibilidad real de ampliar las líneas con nuestros financistas actuales, se les debe presentar, como ustedes conocen, un plan viable en el mediano y largo plazo. Y esto debería estar tomando como punto de partida el nuevo modelo de negocio que se ha planteado. Muy difícilmente un financista va a ampliar las líneas teniendo en cuenta que ya hay un riesgo importante si es que no ve cambios importantes en el modelo de negocio del cliente para asegurarse de que esos recursos van a tener una fuente de repago razonable. Y además, el gobierno ha puesto a disposición, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, opciones de financiamiento que creo que deben ser utilizadas, siempre partiendo de evaluar primero la viabilidad del negocio y entender que en función al modelo de negocio redefinido, el negocio es viable y lo que se necesita es un espacio de maniobra. Después está finalmente los ingresos no operacionales. Aquí las estrategias del primer paso es identificar cuáles son aquellos activos que no están generando valor para el negocio, que no lo van a generar en mi nuevo esquema de manejo de modelo de negocio, y hay que identificar aquellos activos fijos de inventario que no me van a agregar valor. Y debemos usarlos para generar efectivo. Hay dos maneras para hacer eso. La primera es evaluar la venta de esos activos, a pesar de que la coyuntura no es la mejor para obtener el mejor precio. Sin embargo, como digo, en este momento lo que hay que hacer es priorizar el flujo de caja, la rentabilidad. Y la otra alternativa es usar esos activos improductivos como garantías con los financistas para ampliar el financiamiento. Hablemos ahora un poco de las estrategias relacionadas con las salidas del flujo de caja. Y en primer lugar, necesariamente tiene que estar la nómina, ¿no? Y ahí, ¿qué alternativas o qué estrategias tenemos? Usar las opciones normativas generadas por la coyuntura. En este momento tenemos básicamente la suspensión de la jornada laboral, tenemos la reducción de la jornada laboral y tenemos el cierre definitivo de las operaciones. Sin embargo, como ustedes conocen en este momento en la Asamblea,
está el tema de buscar acuerdos con la fuerza laboral, que más allá del tema normativo va a ser una necesidad de encontrar esos acuerdos con la fuerza laboral, justamente pensando en lograr hacer sostenible la operación y tener un crecimiento posterior en el mediano y largo plazo en función a la redefinición del modelo de negocio, y también será necesario redimensionar el tamaño de la operación o lo que se conoce como right sizing. Básicamente aquí habrá sectores en donde habrá que hacer un ajuste hacia abajo del tamaño de la operación, pero podrán haber otros sectores en donde muy probablemente haya que hacer un ajuste hacia arriba de la operación, dado que son sectores que probablemente van a crecer. Un ejemplo de eso es todos los temas de las plataformas digitales de entrega a domicilio, ¿no? Después vamos con los proveedores, que son el siguiente rubro dentro de lo que representan salidas de efectivo. Recuerden que hablamos de un tema de empatía y comunicación. Siempre debemos estar comunicados con nuestros proveedores, tanto de recursos físicos como de recursos financieros. Debemos identificar de esos proveedores cuáles son los proveedores críticos y negociar con ellos precios, léase descuentos, y un nuevo esquema de pago con esos proveedores. Es súper importante para nosotros que nuestros proveedores estén atendidos en sus necesidades básicas, porque si nosotros no tenemos quien nos provea lo que necesitamos para nuestro proceso, básicamente nosotros no podemos entregar el valor que queremos a los clientes. Por eso es súper importante identificar quiénes son esos proveedores, hablar con ellos y definir cuál va a ser el nuevo esquema de trabajo en términos de precios y en términos de pagos para atender sus necesidades operativas. Además, necesitamos ampliar la base de proveedores de manera de asegurar la cadena de suministro. Va a ser inevitable que algunos de los proveedores o algunas de las empresas no sean viables en el futuro y probablemente deban hacer una salida ordenada de sus operaciones. Y habrá que hacer con aquellos proveedores que no son críticos planes de pago diferido, igualmente negociando descuentos. Dentro de lo que son los gastos operacionales, y esto dentro del War Room de cash flow o del comité de flujo de caja, tiene que haber un mandato institucional para reducir y optimizar todo lo que son los gastos operacionales. Hay que ajustar el proceso de aprobación de gastos, ofrecerlo, y controlar con goteo toda la salida de efectivo, siempre teniendo en cuenta que lo que es la crítica de la operación debemos sostenerlo. La mejor estrategia de manejo de flujo de caja no es no pagar a los proveedores, es pagar a los proveedores críticos, sostener la operación y negociar y comunicarnos con ellos de manera de tratar de que el consumo de flujo de caja sea el menor posible y por lo tanto nos dure el mayor tiempo posible. Hay que tener foco en aquellas actividades relacionadas con la cadena de valor. Y en la medida en que los gastos nos permitan apuntalar la cadena de valor, es decir, generar ingresos, debemos necesariamente incluirlos en nuestra provisión de flujo de caja y optimizar y o suprimir aquellas actividades que no agregan valor. Para el caso de las obligaciones financieras que ya tenemos, el primer paso es negociar las condiciones con los financistas actuales. Para negociar igualmente con los financistas actuales, como hablamos hace un momento de posible nuevo financiamiento, va a ser indispensable replantearnos cuál es nuestro negocio, cuál es nuestro modelo de negocio y cómo lo vamos a viabilizar en el futuro. Y buscar financiamiento adicional usando la normativa que tenemos actualmente en la coyuntura, enfocada, como digo, sobre todo a las medianas y pequeñas empresas, y usar los activos improductivos como garantías. Finalmente, en el tema de inversiones, va a ser indispensable priorizar a las inversiones que en el nuevo entorno nos van a agregar valor. Por ejemplo, los canales digitales o los temas de delivery cuando aplique. Y las inversiones que no agregan valor necesariamente deberán ser postergadas o eventualmente suprimidas. Es súper importante tener en cuenta que para el regreso, más allá de cuándo ocurre en función a la semaforización, todos los negocios van a tener que hacer inversiones no previstas en temas sanitarios para poder operar bajo la nueva normalidad. Y además, para quienes estén preparados y tengan fuentes de recursos, va a ser una oportunidad importante para crecer a través de fusiones y adquisiciones. Esta coyuntura hace que sea un buen momento para comprar y no el mejor momento para vender. Entonces, en términos globales y en términos de resumen, ¿cuáles son las principales recomendaciones de manejo del flujo de caja en la coyuntura que tenemos ahora, tanto en el aislamiento como el pasar del aislamiento al distanciamiento? En primer lugar, validar, ajustar y o replantear el modelo de negocio. Este es el punto de partida válido para todo lo demás porque nos va a permitir mirar la viabilidad futura del negocio y eso nos va a permitir hablar con los bancos, hablar con nuestros financistas, hablar con nuestros proveedores y, en fin, hablar con todas las partes interesadas.
La toma de decisiones en términos de flujo de caja debe estar basada en base a un presupuesto ajustado y realista de los próximos 2 años, en donde debemos tener la flexibilidad de manejar diversos escenarios. Como digo, debemos estar listos para lo mejor, pero siempre preparados para lo peor. Debemos hacer un seguimiento permanente, semanal o cada 2 o 3 días del flujo de caja, dado que estamos en una economía de guerra temporalmente, y necesitamos redimensionar la operación en función a nuestra nueva realidad. Y este redimensionamiento debería venir por el lado de los costos, por el lado de los gastos y por el lado de los activos improductivos. Debemos priorizar la generación de todo aquello que nos provoque entradas en el flujo de caja. Como ya vimos, está el tema de las ventas, está el tema de las cobranzas, está el tema de el nuevo financiamiento y de volver efectivo los activos no operacionales. Y las salidas de efectivo deben estar enfocadas sobre todo a aquellas actividades que nos generen valor, es decir, aquello que está atado a nuestra generación de ingresos y aquello que es crítico para nuestra operación. Debemos, como les he dicho durante varias veces en esta presentación, priorizar el flujo de caja a la rentabilidad en la coyuntura que tenemos actualmente y debemos mantener una comunicación abierta y clara con nuestras partes interesadas, específicamente con nuestros clientes, con nuestros proveedores y nuestros financistas. Muy bien, ahora vamos a entrar a la segunda parte de la presentación que tiene que ver con el manejo del pricing. Para eso le voy a dar la palabra a mi colega Jorge Bedoya. Jorge es un consultor asociado y aliado estratégico a BDO. Básicamente él tiene alrededor de 30 años de experiencia enfocado siempre en temas comerciales y eso le ha llevado a trabajar en 7 diferentes países. Adelante, Jorge. Gracias, René. Buenos días con todos ustedes. Es un placer estar en esta presentación. Previamente, quisiera hacer una pequeña aclaración y pedirles disculpas. Tuvimos un inconveniente al comienzo de la presentación de René, en el sentido de que en la zona del moderador se fue la luz y tuvimos esa situación, pero por suerte, nuestra empresa tiene aquí un plan B y pudimos seguir con la presentación y sin afectar el webinar. Pero estoy explicando cuál fue la razón con la que tuvimos ciertos inconvenientes al comienzo de la presentación, así que sigamos con la misma. ¿Qué es lo que vamos a ver en este manejo del pricing? En primer lugar, vamos a ver qué pasa con los desafíos que tiene el CEO ante caídas de oferta y demanda. ¿Cuáles son las tendencias que tiene los canales de distribución en Ecuador y en Latinoamérica? ¿Cuáles son los cambios del comportamiento y cuáles son las decisiones que tiene que tomar un CEO en términos de pricing para al final establecer un contacto con ustedes en términos de preguntas y respuestas? Entonces, pasemos en primer lugar a cuáles son los escenarios para las empresas en Ecuador. Nosotros manejamos lo que se llama el manejo de riesgos. Y en manejo de riesgos existe el manejo de escenarios en primer lugar, en segundo lugar la resiliencia, que vamos a hablar un poquito más tarde, y luego la adaptación. En escenarios, en este momento nosotros estamos pasando de una cuarentena a una recuperación. Los que son sectores no esenciales. Los sectores esenciales, esa recuperación no existió, sino más bien existió un caos. Y en este momento están en otra posición. Entonces, en la recuperación, tenemos que primero mantener la continuidad. Y lo que mencionaba René se refiere a los war rooms, es decir, son centros en los que se toman decisiones todos los días. En este momento es una parte muy operativa de términos de decisiones. Las decisiones son completamente centradas a ver qué es lo que pasa. Normalmente son en las mañanas, depende de algunos clientes, otros lo hacen en las tardes, y posteriormente se ve cuáles son las consecuencias. En ese caso se da el war room. Se sigue manteniendo lo que es la protección y empoderar al equipo. Al igual que los planes de contingencia, como el que vieron hoy, después de un caos que tuvimos, pudimos establecer nuestro plan de contingencia y seguir con el webinar. El foco tiene que estar dado en los productos que generen rápida venta. Y por eso es que se habla del 80-20 o Pareto del portafolio. Pero también tenemos que ver y medir el mercado.
los mercados operan diferente, los sectores operan diferente y hay que ver cómo se da la recuperación. Hay economistas que hablan de una U, una B, una W, pero tenemos que medir el mercado en la realidad y ver qué es lo que pasa. Si no podemos medir el mercado, existen otras formas, como medir los inventarios de nuestros clientes o medir las ventas de nuestros clientes, si es que no somos empresas productivas. Al igual que las alianzas con proveedores y alianzas con la competencia, siempre y cuando la ley de competencia lo permita hasta los niveles que se puedan dar. Y luego tenemos la nueva normalidad, que la nueva normalidad ya empieza a darse para muchas empresas, pero para otras se está postergando para a finales de este año y comienzos del próximo. Y eso significa un cambio de visión, un cambio del negocio. La nueva normalidad no va a ser lo mismo. Hemos tenido un impacto en términos de caída del petróleo, caída del IVA, estancamiento de las empresas, alza, elevación de lo que es el desempleo y por otro lado, caída del Producto Interno Bruto, que va a estar más o menos, como lo decía René, entre el 6 y el 10%. Y eso significa que la empresa tiene que reorganizarse y tiene que tener al menos dos war rooms, uno operativo que sigue manteniendo la recuperación, pero el estratégico que ya tiene que pensar en el día a día, en la parte estratégica del día a día y cómo llevar a cabo los planes que ya se han estado trabajando en recuperación. Una de las cosas que pasa en este caos es que normalmente nos quedamos estancados, no sabemos qué hacer. Pero si es que tienen ustedes la orientación y ven hacia el fondo con el manejo de escenarios, ustedes pueden tomar iniciativas rápidamente y tomar decisiones no del momento, sino pensando en el futuro. Y eso es lo que nosotros queremos dar en este juego. El consumidor bajo la nueva normalidad en todos los países que está pasando han cambiado. Y vamos viendo nosotros que esto es como un tsunami que arrancó en Asia, luego en Europa, luego fue en Estados Unidos y actualmente en Latinoamérica. Y nosotros podemos ya ver qué patrones son los que se están dando, sobre todo en países más cercanos como a España, por ejemplo, donde ellos están más o menos 17 o 20 días en adelante. Y también fijar nuevas formas de productividad para lo que es el trabajo y los procesos. ¿Cuáles son los desafíos entonces para el CEO ante caídas de oferta y demanda? Y el CEO tiene que hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo estos factores que están ahí enumerados afecta el flujo de caja? ¿Cómo estresa el flujo de caja? Por otro lado, las empresas están requiriendo obtener ingresos, pero tienen que ser unas decisiones inteligentes y no entrar a guerras de precios, porque lo que va a ocasionar es simplemente que aceleran las quiebras de las empresas. Al no tener flujo suficiente y por otro lado, no llegar a compensar los costos. También el CEO tiene que ver y capacitar a su gente, tiene que motivar a su gente, tiene que por otro lado establecer nuevas competencias y va a existir una rotación de las personas. Tenemos empresas, clientes de nosotros, en los que esto se ha estado dando en la etapa de cuarentena, que estuvieron trabajando como sectores esenciales, y la motivación es parte esencial, al igual que la capacitación. El teletrabajo requiere nuevas habilidades. También los hábitos. Muchos se preguntan, ¿esto va a ser permanente? Y la respuesta es sí. Hay hábitos que se van a quedar. Después de estar nosotros en aproximadamente día 50, España está en el día 70, cambian los hábitos. ¿Y cuáles son los primeros hábitos que vamos a analizar? Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Nos referimos al cambio en los canales de compra. Los canales de compra hay ganadores y hay perdedores. Y los vemos, los ganadores en azul y los que pierden en rojo en la parte inferior. ¿Cuáles son los que primero ganan? El cash and carry y las tiendas de descuento de alto crecimiento. Sobre todo en países como Colombia, Perú, por ejemplo, que están muy desarrollados, hay empresas que están creciendo más grande que los supermercados nacionales. Luego tenemos el e-commerce.
que es una adopción de este nuevo formato, pero aquí hay cuestionamientos sobre la rentabilidad. El construir masa crítica para ese e-commerce porque existen costos de entrega. Posteriormente hablamos de los supermercados, en la cual han sido uno de los grandes ganadores. También han tenido incrementos en lo que es costos de logística, pero existe una oportunidad en la omnicanalidad, que es un nuevo concepto que se está trabajando, al igual que los pasos del comprador o Customer Journey. Por último, la tienda de barrio ha cobrado mucha fuerza y se ha vuelto de conveniencia en esta cuarentena y va a volverse más importante todavía en la segunda oleada. Hay empresas grandes que han unido su capacidad de logística de distribución para poder no solo entregar sus productos, sino adicionalmente hacer como un distribuidor para captar más productos de otras categorías y poder entregar a las tiendas. Los restaurantes, el auge ha sido de fast food a través del delivery y hay una lenta recuperación de los restaurantes en los low food. Esto va a haber cada vez un cuestionamiento más adelante sobre qué medidas de bioseguridad se van a tener que dar. El direct to consumer, hay lanzamientos, pero hay dudas nuevamente, como en el e-commerce, de la masa crítica. Las farmacias han regresado a sus ventas normales y eso va a tener luego del pico que tuvieron, va a tener una estabilización, pero posteriormente con la segunda oleada se va a volver a dar esa parte. Las tiendas no esenciales, hay una recuperación gradual e importa mucho ahí lo que habló René en términos de los semáforos. No va a ser igual por regiones, no va a ser igual por ciudades. Y por otro lado, ¿qué es lo que va a pasar? El flujo de caja de las empresas no va a dar para que muchas empresas vuelvan a trabajar como era antes. Habrá muchos metros cuadrados disponibles después de que salgamos de la cuarentena. Los centros comerciales, en igual forma, hay un cuestionamiento sobre la forma de seguridad y sus costos de operación. Empresas van a tener que liberar sus gastos y liquidar posiblemente locales en ciertos centros comerciales. En retail, no esenciales, es una lenta recuperación y se da una aceleración hacia el online. Pero también hay dudas sobre la implementación rápida. ¿Están preparados? ¿Tienen las herramientas, las personas? Esos son los cuestionamientos que se tienen que hacer. Y seguimos pensando esto cómo se relaciona con el consumidor del futuro. El consumidor del futuro está pensando ya en un rendimiento de su billetera. El factor de esta cuarentena y de esta crisis afectó a todos y afectó en el pensamiento de cómo aprovechar el disponible del consumidor. Su foco es salud y seguridad personal. Vamos a seguir en esta situación hasta que exista una cura a través de una vacuna. Y eso se va a mantener. Marcas relevantes versus los asequibles. El estar pensando en distribución, el estar diciendo yo quiero estar en los mayores lugares, va a ser la diferencia versus tener marcas, llamémoslo así, marcas prioritarias. A la vez de, como dijo René, las marcas locales van a cobrar más importancia por los problemas de supply chain en términos de la importación. Los hábitos de compra online, para que ustedes tengan una referencia, un estudio de una empresa americana determinó en un país cercano, Colombia, de que antes de la crisis teníamos aproximadamente un manejo de efectivo aproximadamente del 90-92%, mientras que el resto era manejo online. Los canales de compra temporales y permanentes también se van a dar. Hay cambios. Algunos van a estar en forma temporal y otros van a quedarse permanente. En términos de cómo lo ve el consumidor. Para el consumidor le es indiferente y cada vez se va volviendo más indiferente cómo compra sus productos. Y por último, el servicio al cliente. El delivery o la última milla o el último kilómetro para entrega se vuelve interesante y se vuelve muy importante para el cliente. ¿Y cuál es el servicio que da en términos de off y online? La comunicación cambia totalmente. Lo que nosotros vimos antes ya dejó de ser. Estamos en cuarentena
y en recuperación, donde va a haber una empatía en la crisis, está habiendo una empatía en la crisis, un corte dramático en lo que son los presupuestos, para medir y sustentar su flujo de caja operacional. El foco en digital ha hecho, por otro lado, que sea posible porque el bajo costo del costo por mil y la solidaridad hacia clientes y comunidad que se ha dado. Es muy importante esta parte, porque si tú comunicas un comercial, por ejemplo, en este momento, donde la gente se abraza sin protección, no está siendo para nada empático con la realidad que estamos viviendo. Y la nueva realidad es de que los presupuestos para el próximo año también se van a ver afectados en términos de comunicación. Los incrementos van a estar dados en términos de las campañas y redes sociales, pocos auspiciantes en lo que son eventos, hay cuestionamientos sobre la seguridad. También el cambio de mix por geografía no va a ser nacional, va a ser por etapas, es decir, por regiones donde se está dando las aperturas. Y el uso de analytics para medir las campañas y ver las experiencias del consumidor cobra mucha fuerza. El foco, por tanto, para mercadeo es que cambió su rol. El rol de mercadeo tiene que ser hacia generación inmediata de la demanda, porque tiene un presupuesto reducido y tiene que concentrarse en ver dónde tiene que meter el dinero para generar venta inmediata. Y va a ser cuestionado por parte del CEO en términos de cuáles son los resultados. Si podemos pasar a la siguiente, vamos a hablar un poquito y muy general, muy rápido, de cómo es el costo de servir. El costo de servir está dado por dos factores. En primer lugar, el primero que se llama costos de venta en términos y condiciones que se da a los clientes, los descuentos o rebates, y el segundo, que son los costos de entrega, costos de bodega, transportación, costos del procesamiento de las órdenes y la cobranza, y por último, cuál es el valor agregado o servicios que se está dando por parte de la empresa en términos de venta. Esos son los costos de servir y nosotros tenemos que prestarle mucha atención a cada uno de esos factores. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, ¿cuáles son las decisiones de pricing para defender la posición de rentabilidad de largo plazo de la empresa? En primer lugar, revisar al cliente rentable, mantener, ver cómo dar un descuento especial o unas condiciones de pago especiales. Incluir un valor agregado en vez de reducir precios. Ejemplo, extender la garantía, acciones o servicios adicionales. La recuperación de cartera. Hemos visto que también muchos clientes no tienen esa situación para los vendedores en términos de ponerles un indicador de cobranza. Y eso es en este momento vital para poder seguir manteniendo el negocio en términos de flujo de caja. Hay sistemas de compensación, pero en este momento, si es que no lo tienen, un bono por días de cartera. Las facturas también es importante. En vez de tener una sola factura por mes, ¿por qué no tener 3 o 4 facturas? Con eso le facilita al cliente el que nos pueda estar pagando y también ser muy flexibles en la forma de pago. Ojo, hay que ver también a qué clientes. Es muy importante tener esa situación y al igual que los bancos, hacer una salud financiera, medir la salud financiera de nuestros clientes. Por último, los precios dinámicos. Hay que tener un sistema de control y seguimiento. Precios por región o segmentos. Es importante ver la implementación, no solo la planeación. Y para eso tenemos que ver cuáles son las decisiones por resultados, es decir, por retorno sobre la inversión. En costos de servir, revisar qué clientes no son rentables y por qué no son rentables. Posiblemente no son rentables porque no nos compran mucho, nuestra factura promedio es muy corta y el costo para entregar es muy alto. También existen costos ocultos como las devoluciones, errores en las tomas de pedidos o costos por transacción. Todas esas tenemos que revisarlas y ser muy conscientes de la situación. Y tenemos que tomar medidas. Eso no significa que tenemos que cambiar la forma de trabajo en este momento. Se tiene que ir haciendo gradual. En esta recuperación, hacer ese tipo de cambios es un suicidio. Eso tenemos que ir viendo gradualmente.
Términos y condiciones en igual. Estamos cumpliendo nosotros con los clientes y los clientes están dando lo mismo en términos de términos y condiciones. Lo que mencionó René, el pago por contado. ¿Estamos ofreciendo una tasa interesante por el pago de contado o simplemente es un saludo a la bandera? Y estamos ejecutando correctamente en el campo en términos de nuestra estructura de precios. Los descuentos, es preferible dar un descuento, dar una promoción que bajar precios. Y también es importante incentivar la lealtad de los clientes. ¿Qué pasa si un cliente nos compra en el mes de mayo, junio y julio? ¿Existe un bono o existe un descuento adicional por eso? ¿Cuáles son los elementos de descuentos que generan menor rentabilidad para la empresa? También son los que tenemos que ver. El capacitar. Tenemos que capacitar a nuestra gente. Tenemos que darles las herramientas, tenemos que decirles cómo es la nueva regla del juego. Y por otro lado, tenemos que negociar con los clientes eficientemente. Entonces, viene nuevamente capacitar a los vendedores, capacitar a la fuerza comercial y darle las herramientas. Por último, necesitamos software. Hay muchas empresas que todavía toman pedidos manuales en esta etapa que estamos viviendo. Y esto va a significar un cambio radical de la forma como nosotros trabajamos. Tenemos que evitar que si estamos en una situación de ventaja, es decir, en un sector que son de los indispensables o esenciales, no aprovecharse de la situación de corto plazo. Ha habido en otros países situaciones en las que han incrementado los precios en forma desproporcionada. Tampoco la caída de ventas se arregla con baja de precios. Existe la presión por parte del área comercial diciendo de que yo bajo los precios y recupero. Es muy delicado esta parte porque normalmente no existe esa recuperación. En el 2008, en Estados Unidos se hizo un estudio sobre esa situación y lo que se vio es de que las empresas que no tomaron decisiones inteligentes tuvieron un crecimiento mínimo, mientras que las empresas que tomaron decisiones inteligentes tuvieron crecimientos por arriba de 2 dígitos. Lo que mencionaba, la elasticidad de la demanda en precios es diferente. Estamos en una etapa ambigua, una etapa cambiante. No la hemos vivido nunca nosotros. Nadie lo ha vivido y mal podemos estar estableciendo los mismos principios de elasticidad de demanda que teníamos antes para la fijación de precios. Esto es una revisión diaria o una revisión semanal e ir cambiando conforme se dan las situaciones. Por último, si es que nosotros nos enfrentamos a hacer o tomamos la decisión de dar una toma de precios, tenemos que ver cuál va a ser la reacción de la competencia. Y eso se vuelve una guerra de precios, como mencioné anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los pricing por escenarios que hablamos? En recuperación, tenemos que ver el War Room de generación de la demanda como parte del War Room, con multiáreas y multiniveles. Multiáreas se refiere a estar finanzas, operaciones, comercial, mercadeo, junto con el gerente general y tomar decisiones. Y multiniveles significa que tenemos que estar no solo con la cúpula, sino también con los niveles más bajos, donde están realmente los niveles que está pasando en el día a día. Los presupuestos dejaron de existir en marzo. Y tenemos que ver cómo se establece ahora, no presupuestos, sino tenemos que ver cuotas en función de lo que tenemos disponible e ir fijando metas mensuales. Y tener mucha simulación cuando vayamos a hacer cualquiera de estas acciones, es decir, estresar financieramente el flujo de caja y ver cuál es la posición en términos del estado de resultados a nivel de margen. En la nueva normalidad hay nuevas competencias duras y competencias suaves, en las cuales el área comercial tiene que estar metido. Actualizar el sistema de información, cómo tomamos las decisiones en tiempo real. Estamos cada vez teniendo mayor presión por ver cómo está la reacción y también tenemos que medir cómo está el inventario o cómo está la demanda de nuestros clientes. Ser muy inteligentes y flexibles. Por último, preservar la relación con los clientes. Si es que uno no toma decisiones en este momento, en esa forma va a sacrificar el futuro de la empresa. Así que, como sumario,
podríamos decirles que esta pandemia evidencia que nosotros tenemos que tener un modelo de negocios diferenciado con una propuesta de valor. El enfoque es construir relaciones de ganar-ganar, ver cómo fijar los precios en forma inteligente y utilizar herramientas de seguimiento y control. ¿Para qué? Para defender nuestro P&G, el foco en los clientes y el empoderar a las hacemos de esos criterios, nosotros vamos a ser una empresa que tenga un futuro en esta realidad nueva que estamos viviendo. De que esto tiene que ir cambiando conforme se va dando. Pero el punto más importante acá es que nosotros ya lo hemos hecho y estamos trabajando con muchos clientes en ese sentido. ¿Y qué es lo que nos permite hacer? Crear una posición competitiva totalmente diferente que otras empresas. Así que bueno, este es en general el resumen que queríamos darle en pricing para decirles que nosotros, si podemos pasar a la próxima lámina, por favor, en BDO le podemos ayudar. Nosotros sabemos cómo trabajar y estamos trabajando en este momento con empresas resilientes. Estamos con modelos de negocios totalmente poderosos, con herramientas diferentes que se están dando. Y para eso les damos a continuación una propuesta. Si usted es un responsable, un CEO, un presidente de la empresa y quiere hablar más de los temas que hemos tratado hoy, los invitamos a un café virtual sin costo por 40 minutos con cualquiera de las personas que están aquí en video. Lo tienen que hacer a través de una reserva que posteriormente, al finalizar este webinar, les va a hacer llegar a Gabriel. Y estamos a su disposición. Muchas gracias.